Buenos días, buenas tardes, mejor dicho, desde la sede de Catalunya Suma, en el primer programa, que es Actualidad a Debate. Deciros que gracias a que la pandemia parece que está remitiendo, también Catalunya Suma se ha puesto las pilas y empezamos a emitir nuevos programas. Hace unas semanas se emitió el programa presentado por Gonzalo de Oro, entre tú y yo. Seguiremos con la emisión, como se hacía hasta ahora, con nuestra compañera María José, de Suma de Opiniones, y hoy empezamos con el programa de Actualidad a Debate. Como decimos, la pandemia va remitiendo, Catalunya Suma se pone las pilas y, de hecho, vamos a tope, porque esta mañana nuestro vicepresidente, Ángel Escolano, en representación de Convivencia Cívica, seguía luchando porque se respete la decisión del Tribunal Supremo en cuanto al 25% de castellano en las escuelas catalanas. Y hoy tarde estamos aquí, con todos ustedes, en Catalunya Suma, con nuestro presidente de Catalunya Suma, Javier Mejino. Hoy, el primer programa, nos acompañan tres personas para mí que son muy importantes, la verdad, y doy las gracias de antemano porque están aquí con nosotros. En primer lugar, Juan Carlos Segura, diputado nacional por Vox. El señor Matías Alonso, diputado del Parlamento de Cataluña por Ciudadanos, y Manu Reyes, presidente provincial de Barcelona por el Partido Popular. Ante todo, muchísimas gracias por acompañarnos en mi primer programa, que para mí es un honor teneros aquí a los tres. Antes que nada, decir también que excusarme por los posibles fallos, errores, porque estamos en directo, es el primer programa, yo, como decía, no me dedico a esto, ¿no? Como dijimos en el programa de presentación de Actualidad a Debate, es un programa que intenta comentar temas de actualidad. Pueden ser actualidad internacional, nacional, de Cataluña, de Barcelona. Y en base a estas noticias daremos unas pinceladas a grandes rasgos de cada una de ellas y abriremos un turno para que cada uno de vosotros, desde vuestra posición, podáis comentar la noticia que tratamos. Como no podía ser de otra manera, y lo más reciente que ha pasado, son las elecciones presidenciales en Francia. No ha habido sorpresas en cuanto a los candidatos que han pasado a la segunda ronda, Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Una diferencia entre ellos, para mí, no sé, sorprendente, ¿no? Nada más que de 4 puntos. Veremos qué pasa en la segunda vuelta, que será el 24 de abril. Son candidatos diferentes, con visiones diferentes de lo que es la propia Francia y de lo que es Europa, o lo que para ellos debería de ser Europa, ¿no? Y también ha sido una campaña atípica por la situación que se vive actualmente de conflicto en Ucrania, ¿no? Y ha hecho una campaña que sea un poco diferente al resto de campañas, ¿no? Pero a mí lo que sinceramente me ha sorprendido de estas elecciones, o primera vuelta de elecciones en Francia, ha sido Mélenchon, o no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, ¿no? Mélenchon, en francés se ha quedado un poco caducado. Candidato de la Francia insumisa. Ha quedado a un punto de Marine Le Pen. Tercera posición en Francia, un solo voto, como decíamos, con propuestas un poco radicales, ¿no? De la izquierda, como por ejemplo, bueno, es la izquierda radical, ¿no? Que la jubilación sea a los 60 años. Y también me sorprende que ha conectado muy bien con los jóvenes por la manera en que ha hecho su campaña, ¿no? ¿Creéis que estos resultados se pueden extrapolar a lo que puede pasar en un futuro, tanto en Europa como en España? ¿Y cómo valoráis el resultado que ha habido en la primera vuelta? Juan Carlos. Bueno, para empezar, vamos a ver, tú lo has dicho, el señor Mélenchon representa un partido radical, el señor Le Pen se podría decir que también, y esto es una especie de ansia que tienen los ciudadanos de toda Europa, incluida España, en buscar en el mundo de la política, en los representantes políticos, soluciones que no han dado nunca los partidos tradicionales. A ver, el concepto de radical no es peyorativo, radical viene de raíz. Quiere decir que son partidos políticos que van a la raíz del problema para intentar solucionarlo. Es la única forma de solucionar el problema grave, es ir a la raíz, porque si no vas a la raíz te quedas por las ramas, y entonces los partidos tradicionales en Francia como en España han pasado siempre de puntitas por los grandes problemas de Europa, que es el tema de la islamización de Europa, la delincuencia, la gran crisis económica, la pérdida de capacidad y de poder adquisitivo de los europeos de clases bajas y clases medias. Son cosas que preocupan mucho, porque Europa está como, incluye España por supuesto, está como en retroceso. Está en retroceso a nivel social. Entonces hay personas que sientan o ponen su fe en los partidos radicales de izquierdas y otras lo ponen en los partidos radicales de derecha. Yo la posición la tengo muy clara, porque yo considero que los partidos radicales de izquierdas aquí en España han demostrado lo que hacen, que es en cuanto tocan poder, se aferran al poder. Yo siempre digo que a la izquierda le odia el capital, pero adora el dinero, adora el lujo,
y ya hemos visto aquí pues los líderes de izquierda lo que han hecho, comprándose mansiones, grandes coches, viviendo como altos burgueses, que es lo que en el fondo ellos quieren combatir, pero es que en el fondo es lo que se quieren convertir. Y por otro lado, los partidos, vamos a decir, parecidos como el mío, por ejemplo, o Front Nacional, u otros partidos, Fratelli d'Italia en Italia, por ejemplo, que en este momento acapara toda la oposición, son partidos que quieren solucionar de fondo los problemas de los europeos, italianos, franceses, españoles, que es la única forma de solucionar estos problemas, cogiendo el tema de raíz, y ahí está la radicalidad. Matías. Yo voy a empezar con si es una sorpresa o no es una sorpresa el resultado que se ha dado en las elecciones. Recordemos que son elecciones presidenciales, es decir, ahí lo que se elige es el presidente de la República y después vendrán las elecciones para la Asamblea Nacional Francesa, que es donde se eligen los diputados o representantes, digamos, del pueblo, ¿no? Bien, no es demasiada sorpresa porque era la previsión. La previsión es que hubiera una segunda vuelta entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, y es lo que se ha dado. Marine Le Pen ha tenido un buen resultado, Macron también ha tenido un buen resultado, incluso diría que por encima del resultado que obtuvo en las últimas presidenciales, y más o menos la distancia que mantienen estos dos bloques es similar, ¿no? Aquí lo llamativo en estas elecciones presidenciales quizás sea el que los partidos tradicionales pues están bajo mínimos en Francia, pero absolutamente bajo mínimos. O sea, el Partido Socialista francés, con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, al frente, pues está en un 1 y poco %, es decir, es una hecatombe verdadera, y lo mismo les pasa pues a los republicanos, que serían la derecha moderada en el ámbito del arco parlamentario francés, que también han tenido un resultado paupérrimo. Efectivamente, Mélenchon ha tenido un gran resultado, ha quedado muy cerca de Marine Le Pen. Aquí hay dos cosas claras, desde mi punto de vista al menos, que es que los dos populismos, tanto el de izquierdas como el de derechas, tanto el que representa Mélenchon como el que representa Marine Le Pen, pues han tenido un buen resultado. Marine Le Pen mejor y por lo tanto se lo juega a cara o cruz con Macron en la segunda vuelta, y Macron ha tenido un buen resultado para que está cayendo. Esa es la realidad. Macron representa a un partido, hay que recordarlo, no a un partido, a un movimiento político que realmente no es un partido, que es En Marche, o sea, la France En Marche. Es un partido creado a imagen y semejanza de las ideas centristas y liberales de Macron. Ojo, he dicho liberales, lo digo yo que soy liberal, pero hay que tener presente que en Francia la palabra liberal está absolutamente denostada. El mismo Macron tiene alergia a autodenominarse liberal, y de hecho estamos en Europa, en el mismo grupo político, en el Parlamento Europeo, y el grupo político cambió de nombre, pasó de llamarse la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, el típico ALDE Group, pasó a denominarse Renew Europe, es decir, vamos a renovar Europa, a petición expresa precisamente del señor Macron. Pero bien, el día 24 hay segunda vuelta, y esa es la clave. Vamos a ver qué es lo que pasa. De entrada, Macron tiene un riesgo clave, que es el populismo de izquierdas. El populismo de izquierdas es un populismo, como todos los populismos, que tiene también un sesgo, llamémosle sectario, un sesgo en que votan un poco en contra de también, ¿no? Y en este caso, el propio Mélenchon fue incapaz de pronunciar pues el apellido Macron, y se limitó a pedir a sus correligionarios, a sus votantes, que no votaran a Marine Le Pen. Pero fue incapaz de decir, pero votad a Emmanuel Macron, que era la opción. Si no votas a uno, o te quedas en casa o votas a la otra opción, ¿no? Entonces hay un riesgo, yo creo que bastante patente, de que pueda haber mucha gente que se quede en casa, y esa segunda vuelta puede ser pues un vía crucis, desde luego, para el centro moderado, el centro liberal en Francia, que es el que representa a Macron. Después las lecturas, hacer lecturas en clave francesa es muy complicado desde España. Francia es otro país, es un país distinto. Francia es una de las madres o uno de los padres de la Unión Europea. Históricamente ha estado muy comprometida con la Unión Europea. El cambio de paradigma, que sería una supuesta victoria de Marine Le Pen en la segunda vuelta, pues sería romper, y además romper, hacer trizas, ese pacto tácito que tiene la nación francesa, la República Francesa, con la Unión Europea para el futuro.
vamos a verlo el día 24. Desde luego nosotros no vamos a votar, por lo tanto nos lo tomaremos a base de capuchinos o a base de tila, ya veremos, pero con mucha tranquilidad. Manu. Bueno, en primer lugar, déjame que felicite a Catalunya Suma por el trabajo que estáis haciendo, pero también por iniciativas transversales como la que hoy pues, nos habéis convocado a diferentes partidos políticos que sí que defendemos algunas causas en común y, por lo tanto, pues agradecer esa invitación y desearos mucho éxito, ¿no? En relación a lo que planteas de las elecciones en Francia, yo quisiera hacer una previa, ¿no? Francia tiene la suerte de tener un sistema electoral que permite la doble vuelta, ¿no? Que ya nos gustaría en España poder cambiar algún día un sistema electoral que al final 200.000 votos condicionan a 47 millones de españoles, que es lo que tenemos actualmente con un sistema electoral que creo que hay que renovar o algún día habrá que sentarse y que al final pues haya un sistema que permite precisamente liberarnos de esos chantajes que el nacionalismo nos tiene acostumbrados, tanto el nacionalismo vasco como el catalán, y que condicionan en mucha medida a veces la política nacional, ¿no? Por lo tanto, ese sistema de doble vuelta ojalá sea bienvenido algún día aquí en España, ¿no? En relación a las elecciones del pasado fin de semana, yo creo que hubo un claro vencedor por encima de sus propias perspectivas, que fue Macron. Yo creo que es una buena noticia la victoria de Macron, refuerza el mensaje europeo, y más en este contexto bélico donde tenemos a 25 kilómetros de nuestra frontera, en Ucrania hay una guerra y por lo tanto pues el mensaje europeo se consolida. Somos solidarios, estamos con el pueblo ucraniano en momentos muy difíciles y ese mensaje que sale de Francia, en Alemania, también en España, yo creo que es positivo porque nos ayuda a construir una Unión Europea fuerte, que es lo que realmente necesitamos en estos momentos de grandes dificultades, ¿no? Por lo tanto, pues sí que es cierto que hay unos movimientos populistas que están ahí, tanto de izquierda como de derecha, en Francia, también en otros países como el nuestro, pero al final luego la gente quiere opciones centradas, opciones que al final pongan soluciones sobre la mesa, soluciones que sean reales, porque al final el papel lo aguanta todo y aquí podemos decir 20.000 cosas, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que remangarse y aplicar las soluciones, las recetas no son tan sencillas y por lo tanto yo creo que en esta primera ronda vence el sentido común. Vamos a ver lo que sucede en la segunda vuelta, pero yo estoy convencido que al final los franceses van a apostar por la continuidad de un político que está centrado en lo que tiene que hacer, en las prioridades reales de Francia y de Europa y por lo tanto yo creo que es una buena noticia también para España. Un pequeño apunte de estas elecciones, muy brevemente, es que me hizo gracia porque en la TV3, como estamos hablando en este caso de la Cataluña Norte, que ellos consideran territorio catalán, hicieron un seguimiento a las elecciones como si fueran las elecciones catalanas, autonómicas o las generales. Y claro, del hecho de que la señora Le Pen barriese en la zona de la Cataluña Norte, por ejemplo en Perpiñán, el alcalde del Rassemblement Nacional, y la señora Le Pen, 1 de cada 3, vamos a llamarles catalano-norteños o rosellonenses, votaron a Marine Le Pen, pues claro, la cara de los periodistas de la TV3 cuando estaban dando los resultados, cuando hay las opciones nacionalistas que las hay a nivel electoral, son insignificantes. O sea que están dando una especie de pantallazo, un seguimiento electoral de una campaña electoral y unas elecciones que les es tremendamente desfavorable, solamente esto. Yo también quería hacer un leve apunte que tiene que ver con el hecho de que son elecciones a segunda vuelta, pero es que recordemos, se está eligiendo al presidente de la República. Es como si aquí se eligiera al rey, al cambio, ¿no? O sea, eligen al jefe del Estado. Esas son las elecciones a segunda vuelta. Después vendrán las elecciones a la Asamblea Nacional, que tienen un sistema electoral distinto. Por lo tanto, puede haber atomización también en la Asamblea Nacional, aunque es más complicada porque al final el sistema es un sistema también mayoritario en unos distritos, es decir, se parece más al sistema anglosajón al final que a nuestro sistema basado en la ley de Don y en las listas electorales frías, ¿no? Por lo tanto, veremos qué es lo que pasa. No sé si son en junio, creo que sí, que son en el mes de junio las elecciones a la Asamblea Nacional y veremos qué es lo que pasa. Pero también hay que tener en cuenta que, sea cual sea el resultado de esas elecciones a la Asamblea Nacional, al final el que corta el bacalao, es decir, el que manda de verdad, es el presidente de la República. Es decir, el jefe del Estado en Francia tiene unos poderes ejecutivos muy amplios y por lo tanto va a ser quien va a elegir el primer ministro, quien va a elegir el gobierno, quien quita y pone y quien decide cuál es la línea política del gobierno de la nación, del gobierno de la República. Por lo tanto, veremos qué es lo que pasa. Es interesante, de verdad. O sea, pero piensa que en esta segunda vuelta la izquierda y la extrema izquierda
se volcará con el señor Macron. ¿O no? No, sí, ya lo hicieron con el padre de la señora Le Pen, votando a Chirac, y lo han hecho otras ocasiones. Sí. O sea, Ojalá, y lo van a hacer. Con lo cual, al señor Macron, pero... si le vota a la ultraizquierda, ya vemos lo que representa el señor Macron. Yo no quiero entrar, ahí lo dejo. No quiero entrar en el pitonismo, en el sentido de que... Es complicado porque a veces el populismo se toca. Por lo tanto, a veces los extremos se tocan y puede haber flujo de votos de un populismo de izquierda a un populismo de derechas de manera radical. Y por lo tanto, eso lo hemos visto aquí en España, como ha sucedido. El voto cabreo en un momento dado ha ido a opciones radicales de izquierdas y en otros momentos ha ido a opciones más radicales de derechas. Por lo tanto, vamos a ver lo que sucede. Yo creo que ahora mismo está todo sobre la mesa. Vamos a ver. Y seguiremos hablando, ¿eh? Sí. Si queréis, hay un próximo programa en que estáis ustedes invitados para seguir hablando del tema. Cómo no, y desgraciadamente hay que hablar del tema de guerra en Ucrania. Realmente la ocupación de las tropas rusas a Ucrania nos ha dejado lo que es la verdadera imagen de una guerra, ¿no? Que es dolor, muerte, desolación. Estamos viendo con horror y con indignación escenas de muertos de civiles y ejecuciones masivas, ¿no? El plan inicial de Putin, que parecía que iba a ser una invasión rápida en un principio y que va a ser todo muy fácil, se ha encontrado con las personas ucranianas que están defendiendo con uñas y dientes su territorio. Entonces, ahora se plantea el hecho de que, bueno, se ha retirado de la zona de Kiev, se ha centrado en la zona sur-este. ¿Creéis realmente que Putin se va a conformar con la zona sureste, o en cuanto tenga todas sus tropas vueltas otra vez, porque ha tenido muchas bajas, cuando digo es que Rusia también ha tenido sus bajas, cuando intente otra vez recuperar el desgaste que ha tenido Rusia, ¿va a volver otra vez hacia Kiev o se va a conformar con la zona donde está justamente ahora atacando? ¿Matías? Bueno, la verdad es que es una situación trágica. Estamos hablando de una guerra terrible, una guerra donde sabemos relativamente poco de lo que están sufriendo las tropas sobre el terreno, los ejércitos regulares, y sabemos cada vez más lo que está sufriendo la población civil y el genocidio que se está perpetrando en estos momentos en Ucrania por parte del ejército invasor, del ejército ruso. La situación es muy compleja, pero era una situación previsible. Es una catástrofe humanitaria, es una catástrofe que puede ir a más, eso es así, o sea, hay un riesgo cierto de escalada, pero la situación era más que previsible. De hecho, esta mañana he estado un rato pues, hablando con un viejo amigo, nos hemos tomado un café aprovechando una visita que tenía a Barcelona, un viejo amigo que reside en Londres, está a caballo de Londres y de Madrid, y que además conoce muy bien sobre el terreno de Ucrania y tiene muy buenas relaciones además con algunos altos mandos de las Fuerzas Armadas Españolas que conocen la situación geopolítica, la situación estratégica de fondo. El escenario, el teatro de operaciones que se está viviendo en este momento en Ucrania sobre el terreno estaba previsto a ojos del ejército español ya en el año 2014. O sea, lo que está pasando estaba previsto y era uno de los escenarios más que probables de que pudieran pasar. Bueno, lo tenemos encima de la mesa. Va a ser complicado sobre todo el riesgo que, repito, es cierto, de que pueda haber una escalada en cuanto a uso de armamentos prohibidos. De una banda, de una parte, está el tema el posible empleo de armas químicas. Ese es un riesgo que es relativamente sencillo que se pueda producir, pero también hay una amenaza que se ha lanzado abiertamente de la utilización de armas nucleares tácticas, de armas nucleares, digamos, de un radio de acción relativamente reducido para lo que es una bomba atómica, por entendernos y hablar rápido, y ese riesgo está encima de la mesa. Ahora mismo la situación estratégica para Rusia es primero, el primer objetivo, que era ganar Kiev y poner un gobierno títere en Ucrania, eso lo han perdido. Es verdad, ha habido muchísimas bajas que no contaban con ellas en las fuerzas invasoras. Eso está perdido y les queda pues lo que ellos llaman liberar el Donbass y la franja de Mariupol hacia Odessa, toda la franja sur que da básicamente al mar de Azov por una parte y al mar Negro por otra, que sería pues convertir lo que quede de Ucrania en un estado continental, en un estado sin acceso al mar, y reforzar también la posición estratégica de Rusia en ese ámbito concreto que le interesa muchísimo, porque recordemos, Rusia va a 4 mares, por una parte el mar del Japón, el mar de Bering y el Pacífico Norte, por otra parte el Báltico y el océano Ártico.
pero por otra parte el principal interés y salida al Mediterráneo pues lo tiene a través de los Dardanelos en el Mar Negro y por supuesto sus bases en el Mar de Azov, ¿no? Para eso ya combatió por Crimea, para eso invadió Crimea y se la anexionó, y la idea que tienen ahora mismo es reforzar esa posición en el sureste de Ucrania. Eso creo que está más que claro. Entre tanto, tendremos muchísimas bajas civiles, muchísima gente desplazada de su casa, estaremos recibiendo más y más refugiados en el conjunto de la Unión Europea, y ya hemos visto en poco tiempo, en pocas semanas, pues los refugiados están ya, que hayan salido de Ucrania, pues alrededor de los 5 millones de personas, y va creciendo. Es una verdadera catástrofe. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que condenar, ¿no?, el ataque de Rusia, condenar la actitud de Vladimir Putin, ¿no?, en esta terrible guerra que lamentablemente está cobrando tantas vidas humanas, ¿no? En segundo lugar, mostrar la solidaridad con el pueblo ucraniano, como se está demostrando, como se ha volcado también el pueblo español, las entidades, los municipios, la administración en general está colaborando. En mi ciudad, en Castelldefels, hay más de 400 personas que están acogidas en diferentes hoteles de la ciudad, donde está colaborando tanto Cruz Roja como Cáritas, como tantas entidades que de manera altruista pues están ayudando, como también muchísimos vecinos, ¿no? Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, esa solidaridad necesaria, ¿no? También yo creo que esta guerra ha puesto sobre la mesa la importancia de pertenecer a determinados órganos, como a la Unión Europea o a la OTAN. O sea, no es baladí que uno no puede ir por libre por el mundo, y que será un referente a nivel internacional como lo ha sido antes España en el tiempo, pues eso también te posiciona y te da cierta fuerza, ¿no? Sobre todo en un contexto global, ¿no? Ahora lo hemos visto como la Unión Europea da una respuesta. Yo creo que esto también nos va a ayudar a reforzar también la propia unión de los diferentes estados hacia un futuro posible ejército también europeo, y también estamos viendo un nuevo modelo de guerra, donde pues la guerra clásica del siglo pasado, donde pues la fuerza de los tanques y demás está quedando en entredicho con una nueva forma de armamento. Se está utilizando muchísimo el tema de los drones precisamente para destruir el armamento pesado. Por lo tanto, también va a haber una revolución de la industria armamentística, ¿no? Dicho eso, hay que buscar una solución cuanto antes. Las condenas que está realizando la Unión Europea por ahora no es suficiente, y a mí me gusta la actitud del gobierno de Sánchez, de cuando rectifica acierta. Inicialmente solo quería mandar material defensivo, es decir, a unas personas que están siendo bombardeadas y machacadas, pensaban enviar chalecos y cascos. Ahora parece que no, que vamos también a mandar material ofensivo, y hemos pasado en España de querer suprimir el Ministerio de Defensa a que el señor Pedro Sánchez la semana pasada se iba al Ferrol a inaugurar la construcción de no sé cuántas fragatas nuevas, ¿no? O sea, un cambio también en el paradigma a nivel español de cuál tiene que ser nuestro modelo de defensa, ¿no? Bueno, vamos a ver si esta guerra se soluciona cuanto antes. Son muchísimas las personas afectadas. Lamentablemente parece que la guerra no va a terminar mañana, y aquí pues hay que seguir haciendo diplomacia, diálogo, y cuanto antes buscar una solución, y eso se consigue con presión internacional y siendo alguien en el mundo, cosa que ahora mismo España no lo es. Estamos viendo cuando hay reuniones de las diferentes potencias, como es Estados Unidos, como es el Reino Unido, como es Italia, como es Francia, España no sale en la foto, y si sale prácticamente queda en un rincón, y por lo tanto también hay que recuperar el prestigio de nuestro país a nivel internacional por la cuenta que nos trae cuando se ha puesto de manifiesto en problemas con Marruecos, como también estamos viviendo ahora. Sí, un tema tan claro como este, que es una agresión militar a un país, no voy a decir indefenso, pero es un país pequeño frente a un país grande que le ha invadido. A ver, hay que matizar ciertas cosas, porque algunas personas tienen confusión en la guerra esta. Vamos a ver, Ucrania es un país democrático con un Estado de Derecho, punto. Hay partidos políticos, hay libertad. El anterior presidente era prorruso, por ejemplo, y el sistema permitió que un presidente prorruso gobernase el país. Por contra, Rusia es una auténtica dictadura. Es un país que finge que tiene elecciones. El señor Putin y el otro creo que es Medvedev, el vicepresidente, si no recuerdo mal, se han estado torturando del poder durante 20 años. Los líderes de la oposición están en prisión. Imagínate que en España los líderes de tu partido, del mío y del tuyo, están en la cárcel. Imagínate, imagínate. En una Cataluña libre, sí, no, como dicen ellos, seguro que estaríamos todos en la cárcel. Dalo por hecho. 60 periodistas asesinados, todos los que hacían oposición al régimen. En ese momento el número de personas que están en prisión por protestar contra la guerra es incalculable, no se sabe. 10.000 personas, 5.000, no se puede saber, pero muchísima gente. Entonces, claro, cuando un país grande, con una dictadura, es como parecía Venezuela parece orgánicamente, o de hecho, de cara al exterior,
oficialmente es una democracia, pero no lo es otra dictadura. Entonces, cuando un país que es una dictadura agrede, invade a un país pequeño que es una democracia, eso es injustificable. Eso es justificable. Y el argumento que utiliza Putin, decir, no, es que en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, la mayoría son rusos, eso no justifica tampoco la invasión, porque eso lo hizo Hitler, por ejemplo, el tema de Polonia, por ejemplo, el estrecho de Danzig, lo hizo con los Sudetes, que al final en Checoslovaquia, los pactos de Múnich se le permitió que se hiciera. O sea, eso por las buenas se puede hacer, con negociación se puede hacer. De hecho, insisto, Hitler se le concedió la zona de Checoslovaquia, la convirtió en protectorado Bohemia y Moravia, porque la mayoría eran proalemanes en la zona norte. Bueno, pues se hizo una conferencia en Múnich y se le concedió. Ahora, lo de la invasión de Polonia, por ejemplo, no fue justificable. Entonces, si Putin considera que en Donetsk y Lugansk, en el Donbass, en esa región, la mayoría de la población es rusa, pues bueno, se somete el tema a negociación y a reclamación internacional. Porque por esa regla de tres, de que yo invado una zona porque en esa zona la mayoría de la población es nacional de mi país, justificaría a Marruecos invadir, por ejemplo, Ceuta y Melilla. Sería una justificación, y eso no es justificable. Y luego, claro, el señor Putin ha hecho una apuesta muy arriesgada, porque se han cometido crímenes de guerra. El señor Putin que procure morirse en el poder, porque como pierda el poder la oposición y gane democráticamente un opositor y toda la oposición en Rusia, nadie puede ver a Putin. El presidente nuevo de Rusia lo primero que haría es corregir al señor Putin y entregarlo, como Milosevic, al Tribunal Penal Internacional. Y si es así, el señor Putin estaría 5 o 6 años para ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y luego, evidentemente, le caería cadena perpetua. O sea que esta guerra implica que Putin, ahora por las buenas o por las malas, tiene la obligación, para salvar su pellejo, de estar en el poder permanentemente. O sea, esta guerra demuestra que ya tenemos a Putin para años, salvo que ellos mismos, el pueblo, con una revolución, como la del 17, pero contra Putin, o un golpe de Estado militar o algo, y saquen a ese genocida al poder. Desde luego, si hay un país donde están las cosas bien atadas, parece que precisamente es la Federación Rusa. O sea, ahora mismo lo tienen bastante atado, y digamos que toda la élite gobernante pues tiene la misma procedencia. Prácticamente son desechos o no del KGB, que se han hecho con el poder de un enorme país, como decía Juan Carlos, es un país enorme, porque estamos hablando del país más grande en extensión en la Tierra, pero también tiene, pues, no sé, 140, 150 millones de habitantes, es decir, es un país muy poblado, y a pesar de que tiene un Producto Interior Bruto relativamente pequeño, antes de empezar la guerra era más o menos parecido al de Italia, ahora seguramente es bastante inferior, pues lo que sí tiene es un poder militar enorme, que es el que ha desencadenado. Afortunadamente, ese poder militar se ha mostrado bastante inoperativo, porque ha tenido unos fallos desde el punto de vista táctico bastante grandes, y desde el punto de vista logístico todavía mucho más grandes. Por lo tanto, afortunadamente la guerra no le está saliendo como él quería, pero eso es un afortunadamente entre comillas, porque eso quiere decir que la guerra va a durar y quiere decir que va a seguir aumentando el número de víctimas. En la línea de lo que ha comentado, me parece que Manuel también, es importante tener en cuenta la reacción que ha tenido conjunta, por una parte, la Unión Europea, que ha sido capaz de reaccionar. Siempre nos hemos quejado, por lo menos nosotros, de que Europa era más una unidad económica y una unidad política soft, de baja intensidad, que una unidad capaz de tomar decisiones estratégicas, políticas estratégicas, y por supuesto llegar a movilizar a sus ejércitos en el ámbito de la OTAN, pero ser capaz de entregar armas como se ha entregado, y ya se está avisando de que va en escalada esa facilitar armamento al ejército ucraniano, que es con el que está aguantando. Y bien, eso digamos que sería lo poco positivo que se puede ver desde el punto de vista de la Unión Europea. Por lo demás, repito, veremos qué es lo que pasa ahora en Mariupol, que es uno de los escenarios más terribles. El porvenir que le queda a Mariupol posiblemente es que sea aniquilada, arrasada prácticamente. Los defensores están en las últimas en cuanto a víveres, agua, armamento y municiones, o sea, están en una situación crítica.
y no hay capacidad ahora mismo ni voluntad tampoco de inmiscuirse directamente por parte de la OTAN. Ha habido un aviso por parte del Reino Unido en que el ministro de Defensa sí que ha advertido a Rusia que el empleo de armas químicas podría desencadenar la presencia de aliados de la OTAN y en este caso de tropas del Reino Unido sobre suelo ucraniano. Eso sí que sería también una escalada, un nuevo escenario que es complicado saber ahora por dónde podría ir la cosa, pero no iría nada bien tampoco. Pero hay precedentes. Piensa que Afganistán, los rusos fueron expulsados, ¿eh? Sí. Con ayuda a los mujahidines, que luego fueron talibanes, ayuda de armamento sofisticado norteamericano. Y luego, por ejemplo, en Vietnam también, ayuda de material soviético. Bueno, y el embrión de Al-Qaeda fue nutrido de armamento. Si el pueblo de Ucrania resiste, tiene voluntad de resistencia, y Europa se vuelve a Estados Unidos dándoles armamento supermoderno, hombre, pueden alargar la guerra años y años, y llegará un momento, es un escenario posible. Lo sabes perfectamente, que un ejército invasor, cuando no consolida la invasión, empieza a perder hombres, muertes, bajas, cadáveres que llegan en ataúdes a su país, y llega un momento que pasó con Vietnam, es insostenible, y pasó con Afganistán. Llegaban los muertos de todo el país y al final tuvieron que retirarse. O sea que la última carta nos ha tirado. Lo preocupante todavía es, digamos, la solución que se ha buscado. La solución que se ha buscado es poner al máximo carnicero que tienen disponible en cuanto a los generales con mando y ponerle al mando de los ejércitos, porque son varios cuerpos de ejército los que están implicados por parte de la Federación Rusa en el Teatro de Operaciones Ucraniano. Entonces, eso es lo terrible. El poner a un verdadero carnicero sin ningún tipo de escrúpulos sobre el terreno a mandar a las tropas. Diplomáticamente tampoco se ha podido llegar a nada, ¿no? Entonces, desde la Unión Europea lo que se está haciendo, lo que se ha hecho es aprobar recientemente el 5º paquete de medidas económicas como solución para intentar ahogar, asfixiar económicamente a Rusia, ¿no? De hecho, lo tengo aquí apuntado, Europa importa el 70% de carbón, el que utiliza, y de él el 46% proviene de Rusia, ¿no? Entonces, claro, ahora se ha embargado el carbón, que implicará un ingreso, que perderá un ingreso de 4.000 millones, Rusia en este concepto, pero igual que se hace con el carbón, que parece medianamente fácil, no se puede hacer igual con el gas. Claro, Alemania, por ejemplo, depende muchísimo del gas que proviene de Rusia. El 55% del consumo de gas de Alemania proviene de importaciones de Rusia. ¿Creéis que estas sanciones económicas son un arma de doble filo? O sea, por un lado, quieren ahogar a Rusia, pueden perjudicar también a Estados miembros de la Unión Europea, pero es que si no, ¿cuál es la solución? Manu, por ejemplo, ¿piensas tú? Vale, bueno, algo hay que hacer, está claro. No podemos quedarnos con las manos cruzadas sin hacer nada cuando se está asesinando gente. Y la Unión Europea es al final un gran consumidor, somos una gran masa de 250 millones de personas que consumen servicios y que también consumen materiales, y por lo tanto tenemos una fuerza económica que hay que ejercerla. Por lo tanto, ese 5º paquete va en esa línea, ¿no? de ir castigando la economía rusa para que sea el propio pueblo ruso el que presione a Vladimir Putin, ¿no? Al final, cuando la gente en Rusia lo esté pasando mal, van también a presionar a su líder para que cambie su política exterior, ¿no? A partir de ahí, es lo que comentaba anteriormente, la Unión Europea tendrá que hacer una reflexión. ¿Qué queremos ser de mayor? No basta con ser simplemente la mera suma de una serie de estados por intereses económicos, sino que también hay que trabajar al final para tener una fuerza que nos permita precisamente poder actuar en casos precisamente de una guerra a 25 kilómetros de nuestra frontera, de las fronteras de la Unión Europea, y eso no lo tenemos. O tener la fuerza también para defender nuestro territorio, por ejemplo, cuando hemos sido agredidos por la parte sur, en el caso de Ceuta y Melilla con los asaltos a la valla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea tiene que crecer en ese sentido, y además puede ser el mejor antídoto contra el nacionalismo que también padecemos, no solo en España, sino en otros países de la propia Unión Europea, que también están empezando a sufrir lo mismo que sufrimos aquí en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea tiene que crecer y puede ser la solución a más de uno de los problemas que tenemos ahora sobre la mesa. Juan Carlos. Sí, vamos a ver, ningún régimen dictatorial ha caído por un bloqueo o por unas sanciones económicas. Ni Corea del Norte, desde hace muchísimos años, ni Cuba, ni tampoco Venezuela, en la actualidad. Ninguno. O sea, por aquí va un poco la pregunta. Claro, se hace porque se tiene que hacer. Evidentemente, si están masacrando al pueblo ucraniano, lo que Estados Unidos o Europa, lo que no puede hacer es estar comerciando con Rusia y lucrándose mutuamente. Evidentemente, algo tienes que hacer.
Ahora, no se consigue nada porque el embargo económico me recuerda a los antiguos bloqueos marítimos. Bloqueo, por ejemplo, Napoleón lo intentó contra Inglaterra, Estados Unidos lo hizo con Cuba cuando era la Cuba española. Claro, el bloqueo o es total o si no, no sirve. Porque si ahora en Europa, que insisto, está bien que lo haga y lo tiene que hacer. Europa, Estados Unidos hacen embargos económicos, no compran productos soviéticos, embargan cuentas, etcétera, etcétera. Pero Rusia, por otro lado, está comerciando con China o con otros países del mundo, pues bueno, lo que no compra en Europa lo compra fuera. Con lo cual, vuelvo un poco al principio de mi intervención. Ningún bloqueo ha conseguido nunca que caiga un régimen económico. Y si Putin cae, ya lo he comentado anteriormente, será por una cuestión interna rusa, evidentemente. Unas elecciones que las pierda es imposible porque las tiene manipuladas, con lo cual democráticamente no puede perder. Entonces, el pueblo ruso, los militares rusos o la clase política rusa que de una forma u otra decidan revertir la situación en Rusia. Es que no hay otro camino, con lo cual en este aspecto, insisto, lo hacen porque tienen que hacerlo y las medidas cada vez serán más duras. De hecho, están siendo bastante duras, porque hay ciudadanos, yo conozco ciudadanos rusos que me han dicho que les han embargado la cuenta corriente y son personas que no tienen nada que ver con Putin, incluso son contrarios. Claro, tú imagínate que tú vives en el extranjero y hay un problema con España y te embargan tu cuenta bancaria en ese país. Oye, ¿qué tengo que ver yo con el presidente del gobierno español? Que además ni le he votado. Y bueno, pues bueno, tienen que hacerlo, pero soy bastante escéptico yo en estas cuestiones. Había que tomar las medidas, había que bloquear y embargar las propiedades de los oligarcas y del propio Putin y de sus hijas, y había que tomar las medidas que se han tomado respecto a los combustibles. Nosotros creemos que sí, desde luego. Y de hecho estamos propugnando que se corte de raíz incluso el gas. Se ha empezado por el carbón, que es de las tres fuentes de energía de las cuales Rusia es una potencia mundial, pues es la menor y la de menor incidencia en el conjunto de la Unión Europea. El petróleo es más fácil de sustituir porque hay otros productores y es más fácil hacer llegar petróleo que hacer llegar gas, porque el gas tiene unos procesos industriales previos que no todos los países tienen esa preparación, y el licuar esos gases, hacer que lleguen en las condiciones para el consumo, es mucho más complicado. Es decir, que hoy por hoy, de forma inmediata, no hay un mercado alternativo. Lo que le estamos pidiendo también desde Ciudadanos a la propia Alemania es que cierre el grifo del gas. O sea que se tienen que apretar el cinturón y por esa vía. Alemania, desde luego, tiene que velar también por sus intereses y eso es comprensible. Pero, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que tiene es que le dificulta financiar la guerra. La guerra es carísima. El armamento, las municiones son muy caras. Tener la cantidad de tropas que hay sobre el terreno es carísimo. Y entonces, ese es, el objetivo claro, pues ahogar ese poder militar por la vía de quitarle recursos económicos. Yo estoy con Juan Carlos, que desde luego Putin, desde el punto de vista de mantener el poder, eso es lo que menos le preocupa. Quizás, no lo sé, eso se me escapa, pueda tener algún tipo de oposición interna en el ámbito del poder que le rodea. Podría ser, pero eso es la política ficción. Hoy por hoy lo que hay es que tiene el poder, todo el poder, y en sus manos. Y respecto a lo que apuntaba antes Manuel de un futuro ejército europeo, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, el convencimiento de muchos países que tenían muy congelado el gasto armamentístico, de que efectivamente tienen que empezar a pensar en los porcentajes que exige la OTAN para formar parte también de ese club militar. Es decir, que habrá un aumento claro en gasto militar, en modernizar pues los ejércitos y en modernizar los sistemas de armas. Eso lo hemos visto también con el propio Pedro Sánchez, pues el cambio que ha hecho. Hace falta que las fragatas españolas, que son de lo mejor que hay ahora mismo surcando los mares, pues estén en mayor cantidad. Ese es el futuro, pero también pensemos que el ejército europeo es más importante todavía que estén los propios ejércitos de cada uno de los estados fortalecidos y bien integrados desde un punto de vista táctico y estratégico en el ámbito de la OTAN, que pensar en crear una supuesta fuerza de respuesta, que ahora mismo hay alguna cosita, pero pequeña, a nivel de brigada, hay muy pocas fuerzas, pero que es mucho más complicado cuando ya tenemos un sistema que funciona, que es precisamente la propia OTAN, y que está más que rodado y ha demostrado ya la capacidad que tiene, pues, de ser un vector y de desplegarse en cualquier zona del mundo con relativa facilidad.
Más o menos sería eso. Para cerrar un poco el bloque de la guerra en Ucrania, decir que evidentemente esta guerra, como comentabais, afecta no únicamente a Rusia y a Ucrania, afecta a nivel mundial a todos los países, a Europa. Pero la parte positiva de una guerra, que no creo que exista una parte positiva de una guerra, pero la conclusión que podemos sacar positiva de esta guerra, podría ser que las democracias están ahora mismo luchando frente a un autoritarismo y tienen las de ganar. Ya lo he dicho yo antes, sin duda. Es una guerra de países, bueno, un país democrático apoyado por países democráticos contra un país dictatorial que tiene secuestrado a su pueblo. Es que el tema es meridianamente sencillo. Además, la excusa que argumentó Putin, claro, cuando un país invade otro por la cara, y lo digo así, por la cara, se inventa excusas tan peregrinas como que los ucranianos son nazis, por ejemplo, o que iban a ingresar en la OTAN, que bueno, de hecho había una petición, pero bueno, no había una fecha de ingreso. Si hubiera habido una fecha de ingreso, por ejemplo, Ucrania entra a la OTAN el 30 de junio, que esto, bueno, la entrada de un país en la OTAN no es como entrar en la Unión Europea, no entras de la noche a la mañana, es un proceso largo y al final se pone una fecha de ingreso a 8 meses vista o a 6 meses vista. Pues en ese momento Putin, si había fecha de entrada, que no la había, de Ucrania en la Unión Europea, Putin podía haber hecho el sistema del ultimátum. Si entra Ucrania en la Unión Europea el día 30, como pasó con los misiles de Kennedy en Cuba, pues oiga, yo voy a invadir este país, pero bueno, avisa, dilo. Entonces, bueno, ya la Unión Europea o la OTAN se lo va a pensar y seguramente para evitar una tercera guerra mundial no entraría a Ucrania. Pero aparte otra cosa, si es que encima Putin invade, porque no es la guerra de Rusia contra Ucrania, es la guerra de Putin contra Ucrania, si invade, bueno, y domina todo el país, es que va a tener frontera con Polonia. O sea, si tú no querías tener frontera, y Polonia está en la OTAN, si tú, señor Putin, no quieres tener frontera con la OTAN en Ucrania, hombre, si invades Ucrania, tienes frontera con Polonia, con lo cual estás produciendo lo que tú mismo combatías. Y encima una derivada, aparte, que Finlandia, que está en el norte de Rusia, que sí que es un rival directo porque está a muy pocos kilómetros de San Petersburgo, que no estaba en la OTAN, claro, Finlandia se siente indefensa y dice, a ver si este loco me invade a mí también, nos invade, y ha pedido la adhesión de Finlandia en la Unión Europea, y me parece que Suecia también. Suecia también. Claro, o sea que en la política, por ejemplo, tú cuando quieres solucionar un problema, lo que no tienes que hacer es una acción política que generes un problema superior al que tú has querido solucionar. Y esto es lo que le ha pasado a Putin, que se ha metido, lo que decimos en catalán, en un verde. Se ha metido en verde que no sabe cómo va a acabar, ni cuándo va a acabar, y que ya en este momento le está perjudicando. Tema económico, tema oposición popular, porque en Moscú, bueno, porque los detienen, pero claro, hay manifestaciones, los primeros días había manifestaciones diarias, lo que pasa es que si se manifiestan 1000 personas y detiene a 500, pues claro, y al día siguiente lo mismo, llega un momento que claro, la gente sabe que si sales a la calle vas a acabar en comisaría. Con lo cual, bueno, pues Putin se está enredando él mismo, y por último lo que he dicho antes, que claro, que va a tener que estar en el poder eternamente, porque si no, o sea, él va a tener que, como Franco, morirse. Va a ser un apestado, va a ser un apestado. Va a tener problemas. Aquí el señor Jordi Pujol era intocable. Cuando dejó de ser presidente de la Generalitat, le salieron todos los juicios. Así fue. Bueno, pero aún sigue donde sigue. Bueno, pero espero que la aquí yo. Sí. Y sigue todavía al palco del camino. Sí. Manu, Menudo intocable, ¿no? ¿Democracias reforzadas? Bueno, aquí parece que tenemos un poco, yo ahora me recuerda cuando has dicho eso, el eslogan de mi compañera Ayuso, ¿no? De comunismo libertad, ¿no? Pues un poco viene a ser lo mismo, ¿no? De hecho, es curioso que no todo el mundo en España ha condenado el ataque de Vladimir Putin. Ya hemos visto como algún diputado de la antigua Izquierda Unida, ahora barra Podemos, parece que le sigue todavía riendo las gracias, ¿no? O como aquí algunos que jugaban, como dice Rufián, a James Bond, ¿no? Se reunían, ¿no? con algunos de los embajadores, entre comillas, de Rusia, ¿no? Para intentar liberar a Cataluña, ¿no? Bueno, pues al final hemos visto cómo estos juegos de tronos no sirven para nada y que al final hay que hacer política en mayúscula, y por tanto pues esa Unión Europea que defiende la libertad, que defiende los estados democráticos, pues esa es al final también la defensa de nuestro propio Estado de Derecho, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que seguir reforzando, vamos a ver cómo evoluciona esta guerra, pero yo me niego a pensar que Vladimir Putin debe estar seguro que loco, pero tonto no es. Por lo tanto, alguna carta más
me temo que tiene guardada todavía bajo la manga. El tema de Ucrania no es simplemente la invasión de Ucrania, sino puede ser el anticipo de otras cosas, no sé cuál. Porque, vamos, este señor seguro que está muy bien asesorado, tiene muchísima información, y por tanto, cuando ha dado un paso adelante y ha pegado un primer tiro, sabe que detrás tiene que haber alguna otra derivada, que, insisto, desconozco cuál, pero lamentablemente, seguramente con el tiempo lo acabaremos descubriendo. Y una cosa muy breve, perdón, antes de cerrar el bloque, si es que vamos a cerrarlo, es que yo en el Congreso de los Diputados tengo delante mío a los 2 diputados de la CUP y aquí tengo a los de Bildu. Buena compañía, ¿no? Sí, Sí, bueno, muy bien. están de momento. No se puede comer pipas, pero si pudiera comer pipas tiraría las cascadas para abajo, pero no lo dejan. Entonces me llamó la atención que cuando vino Zelensky a dar una intervención por una pantalla, todos los diputados de Vox del Partido Popular de Ciudadanos, todo el hemiciclo se levantó a aplaudir y los de la CUP se quedaron así y los de Bildu también. Sí. Pero lo fuerte es que estos, a nosotros que aplaudíamos, y yo desde que empezó la guerra llevo un pin siempre con la bandera de Ucrania como diputado de Vox, dicen que nosotros somos el partido de Putin. O sea, que claro, ya es el colmo de todos los colmos. Es que es alucinante. Solo esto. Bueno. No, yo... la verdad es que lo importante, por encontrar algo positivo, que ya digo, no hay nada positivo aquí, es la voluntad clara que tienen determinados países, sobre todo los fronterizos, el caso paradigmático es Polonia, pues de acoger esa oleada de refugiados y de distribuirla a lo largo de Europa. Eso, digamos, que sería lo positivo. Y respecto a la posibilidad de que Rusia tenga frontera con la Unión Europea vía ucraniana, yo creo que eso ahora mismo no es lo que contempla ni siquiera el mismo Putin, que lo que está haciendo es, o lo que ha hecho es reagrupar a sus fuerzas para lanzar una ofensiva que él espera que sea final sobre esa franja que he comentado antes del Donbass y de la zona desde Mariupol, desde el Mar de Azov hacia Odessa, para cerrar el acceso de Ucrania al Mar Negro y conseguir afianzar su posición estratégica en esa zona. Yo creo que no puede aspirar a más que eso ahora mismo. Como una de las consecuencias de la guerra, bueno, según dijo Pedro Sánchez el otro día en el Congreso, la pandemia y la guerra de Ucrania es lo que ha hecho que España ahora mismo esté en crisis, que es la causa de la inflación, es la causa de que nos haya disminuido el poder adquisitivo, el frenazo que sufre el PIB. En nuestro país hemos visto cómo se han batido récords máximos en cuanto a precios en la electricidad y cómo la gasolina ha llegado a tener unos precios nunca vistos, ¿no? Desde el Gobierno central del Estado, se ha aprobado un paquete de medidas económicas que suponen una movilización de 16.000 millones, 6.000 millones en ayudas directas y alguna rebaja de impuestos. Aquí 2 puntos. ¿Creéis que todo lo que está pasando económicamente en España y a nivel global en Europa, todo depende de la guerra de Ucrania? ¿Todo está vinculado directamente a la guerra de Ucrania? Y, en segundo lugar, ¿creéis que este paquete de medidas es la solución para el problema real económico que estamos sufriendo en nuestro país? Matías. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el proceso inflacionario y la subida del índice de precios al consumo pues viene con anterioridad. La energía estaba ya disparada, el coste de la energía eléctrica, con anterioridad al estallido de la guerra. La situación bélica no lo mejora, al contrario, puede perjudicar, pero puede perjudicar en una pequeña cantidad respecto a lo que ya era pues una cantidad excesiva, ¿no? En ese sentido, pues hay que recordar, si miramos el IPC actual en España, lo que más ha subido ha sido, por una parte, el transporte. Hay que entender que buena parte de ese aumento de coste del transporte tiene mucho que ver con el combustible. El combustible, recordémoslo, prácticamente la mitad, por lo menos, de lo que se está pagando en surtidor son impuestos. Por lo tanto, el propio gobierno tiene una capacidad operativa ahí que no está utilizando. Al contrario, está aumentando la recaudación porque los transportistas se tienen que mover, la gente se sigue moviendo, te rascas más el bolsillo, te aprietas más el cinturón con otras cosas, pero el que vive de moverse por carretera termina moviéndose. Y respecto a la electricidad, pues no se están tomando las medidas adecuadas, ni mucho menos. La cortina de humo de este pacto, digamos, ibérico, digamos que eso que se ha sacado
a la Unión Europea de conseguir fijar los precios de una forma distinta, eso es una falacia. Los precios mayoristas van a seguir fijándose de una forma parecida, siguiendo la normativa de la Unión Europea. La clave está en el mercado minorista, en lo que paga el consumidor final. Esa es la clave, y ahí tendría mucho que decir el Gobierno. Recordemos que hay dos tipos de tarifas. Está, en cuanto a la energía eléctrica, la tarifa regulada de una parte, que tiene muy poco o nada de regulada porque está continuamente fluctuando en función del mercado mayorista, y de otra parte pues las tarifas que tiene cada uno contratadas, las tarifas planas, por decirlo así, de consumo eléctrico que tiene determinados consumidores contratadas con su proveedor eléctrico, ¿no? Tiene mucho campo de maniobra, mucho margen de maniobra. El Gobierno no está por la labor, está de momento quitándose el polvo, ¿no?, de encima, y descargando su responsabilidad sobre la guerra por un lado y también las políticas que vienen fijadas por parte de la Unión Europea. Hemos visto ya con anterioridad en otros temas que decisiones que podía haber tomado el Gobierno de España no las tomó, pues echándole la culpa a que la Unión Europea no lo permitía, y fue la propia Comisión la que tuvo que salir al quite en varias ocasiones a decir no, oiga, usted haga lo que tenga que hacer, que desde luego la normativa europea no se lo impide. Repito, en el mercado eléctrico lo que tendría que hacer el Gobierno de España es intervenir dentro de sus posibilidades, pero intervenir en cierta forma en el mercado minorista y conseguir abaratar precios por la vía impositiva, que es la vía que tiene más a mano. ¿Manu? Bueno, con Pedro Sánchez siempre la culpa la tiene otro. Yo creo que eso no es nuevo, ¿no? El año pasado no había invasión de Ucrania, no había guerra, y la luz estaba por las nubes, ¿no? Yo recuerdo cuando fui alcalde de Castelldefels que hubo un incremento de la electricidad y subió un 8%, y entonces venían al pleno del ayuntamiento a pedir la dimisión del presidente del gobierno, que era en ese momento Mariano Rajoy, porque había subido un 8%, ¿no? Pues yo, ¿dónde toda aquella gente que yo tenía en el pleno, dónde está ahora cuando ha subido el recibo un 400%? ¿Dónde está esa gente ahora? ¿Dónde está esa gente que el recibo del agua metropolitano subió el 1 de enero un 5% por la tasa de tratamiento de residuos? ¿Y dónde ha ido la gente? Han ido a la Plaza San Jaume a manifestarse contra Colau y el Partido Socialista, que lo ha subido un 5% en el área metropolitana. O con el tributo metropolitano, que desde el 1 de enero nos han subido a todos los que vivimos en el área metropolitana de Barcelona un 3%. Partido Socialista, Ada Colau, con el apoyo de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Evidentemente no. Por lo tanto, aquí hay un incremento de precios brutal que no se deben directamente a la guerra de Ucrania, que ha sido un tema que ha sucedido a lo largo del 24 de febrero, para ser exacto, comenzó la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, que ahora vemos el IPC que está disparado. Y un producto que valía 1 euro, ahora puede ese producto valer 2 euros. Pero ese producto que vale 1 euro y estaba grabado por un 21%, quiere decir que con ese euro que pagamos, 21 céntimos eran el IVA. Ahora, cuando vale 2, el Estado recauda el 42 céntimos. Ha doblado la recaudación, ¿no? Tanto el Estado, ojo, y las comunidades autónomas que se reparten el IVA, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo desde el Partido Popular y qué le planteó el otro día a nuestro presidente Feijóo al presidente del Gobierno? Hombre, se subió el IPC, se está subiendo la bolsa de la compra, usted, Administración, Gobierno de España, gobiernos autonómicos tienen más dinero. Sin hacer nada, están recaudando más dinero. Deje el dinero en el bolsillo de los contribuyentes, para que las familias puedan llegar a final de mes. ¿Cómo llega una persona con una pensión de 400, de 500 euros a final de mes, que le han subido el agua, le han subido la luz, el butano al 17%, pero le han subido el pollo, los huevos, la carne, el aceite, o el que va y tiene que ir a la gasolinera y ahora paga 2 euros por el diésel, que en su día lo pagó más caro porque era más barato ese combustible, ¿no? Por lo tanto, aquí vemos un despropósito. El Gobierno, como decía Matías, tiene herramientas para poder dar liquidez a la ciudadanía, que el dinero de los contribuyentes esté en su bolsillo para que se lo gasten en aquello que consideran oportuno, pero los gobiernos, tanto socialistas / independentistas, lo que están haciendo es apretarnos más y más y más, y especialmente en Cataluña, que además, como bien sabéis, esto es un auténtico infierno fiscal con 19 impuestos autonómicos, a los cuales se suman también los metropolitanos, y por lo tanto las familias lo tienen cada día más difícil en un contexto, ahora sí, también de guerra, y vamos a ver con lo que sucede a medida que vayan también subiendo los tipos de interés. Lo está subiendo Estados Unidos,
El Banco Central Europeo parece que poco a poco también va a ir subiendo el Euribor y claro, la gente al final cuando le llegue el recibo y tenga que pagar la hipoteca y no pueda, veremos cómo se afronta también esa situación tan complicada, ¿no? Por no hablar también de la liquidez que tienen las empresas o la subida de la cuota de los autónomos que han estado muchos 2 años con las persianas bajadas y ahora que vuelven a abrir la persiana tienen que pagar pues lo que no tienen, ¿no? O sea, una situación realmente complicada. Insisto, el gobierno no hace lo que debería hacer y hace todo lo contrario. Juan Carlos. Sí, yo, a ver, por la experiencia que tengo en el Congreso de los Diputados, se interpela constantemente los grupos de la oposición al Gobierno sobre este tema, sobre la subida de la electricidad, sobre la subida de los transportes, la gasolina, etcétera, etcétera, la inflación desbocada. Y ellos establecen una cosa que nosotros hemos llegado a llamar el triángulo diabólico, que es Putin, Franco, virus. Virus, Franco, Putin. Putin, Franco, virus. Virus, Franco, Putin. Y ya está. Y si no, la culpa no es de Franco, es del virus. Y si no, es de Putin. Y no salen de ahí. Entonces yo creo que, aparte de las ayudas, que siempre están bien, el problema es que, a ver, este gobierno, el problema es que no tiene un duro. Económicamente está muy mal, el Estado español está en quiebra porque a duras penas pueden pagar las pensiones de la Seguridad Social, con lo cual, ¿qué ayudas van a dar a los transportistas? Son simbólicas, son simplemente migajas de lo que podrían hacer. Pero aparte de lo que pueden hacer, que es difícil porque si no tienes dinero, entonces como una familia, ¿no? Si las cosas van mal, pues tienes que dar ejemplo. Entonces el Estado, el Gobierno, tendría que dar ejemplo. Lo que no pueden decir al pueblo que se ajuste el cinturón cuando ellos están viviendo en la opulencia. Por ejemplo, los gastos mastodónticos que tiene el Estado de las autonomías. Nosotros ya sabéis, la posición de mi partido es derogar las autonomías, cambiar el modelo de Estado y entendemos que el sistema autonómico es económicamente insostenible y va a dar problemas económicos a España siempre. Otra cuestión, por ejemplo, las subvenciones a sindicatos, a partidos políticos, a entidades de todo tipo. Aquí en Cataluña, entidades independentistas que están subvencionadas por la Generalitat, que quiere decir que están subvencionadas por el Estado para destruir al propio Estado. O sea, el Estado español se suicida porque está pagando a los que quieren destruir este Estado en Cataluña. Y luego hay cosas, por ejemplo, claro, te enteras que tienen 1.200 asesores. A ver, un asesor es un señor, que lo sabe perfectamente, y tú también, que te asesora en cuestiones técnicas o parlamentarias o procedimentales o jurídicas. Claro, entonces, claro, si tienen 1.200 tíos, que tienes que hacer una asamblea para pedir una opinión y que voten, porque claro, es que es ridículo. Claro, entonces, claro, lo que tiene que hacer el gobierno, empezar por despedir a gente que tiene ahí metida, viviendo del momio, de la cara, o sea, auténticos vividores que están cobrando sueldos que son astronómicamente caros de cara al erario público, y esta gente no está haciendo nada. Pues empieza por ahí. Lo que decía yo, si una familia lo está pasando mal, pues lo que no puedes hacer es decir a los niños, mira hijos, vamos a sacar del cole, lo sentimos mucho, papá y mamá, la cosa va mal, los tenemos que quitar del cole. Y el hijo te dice, oye papá, pues ¿por qué no te das de baja de los carnets del Barça, para empezar? O el deportivo ese que tienes, véndelo. Hombre, pero respeta mi colegio. Claro, los gobernantes son el padre y la madre, y el pueblo son los niños. Tú no puedes cargar en los niños, que somos todos nosotros, los problemas económicos del sistema y luego pegarte la gran vida. El padre de restaurantes de lujo, como se están pegando a los sindicatos y los políticos y los gobernantes. Claro, entonces, bueno, si no das ejemplo, el pueblo piensa, bueno, estos tíos, claro, es que no... Es que hicieran un gesto, por ejemplo, pequeño, de los 1.200 asesores, bueno, que despida a 100. Hombre, yo despediría prácticamente a todos. Pero bueno, despide a 100, pero es que no solamente no despiden, sino que encima contratan más cuando están machacando y están apretando al pueblo. Claro, entonces la medida ejemplificadora es nefasta. Con lo cual, no sé, no veo yo ninguna salida con este tipo de gente. Lo que hay que hacer es desalojar al Partido Socialista, a la Moncloa, lo antes posible, para hacer una política a favor del pueblo. Así de sencillo. Me están avisando de que ya estamos casi fuera de tiempo, pero aunque tenía dos temas de Cataluña. Matías, ¿quieres? Sí, simplemente decir que la tendencia general de los gobiernos es pedir que se apriete el cinturón otro. Eso es lo que suele pasar. Entonces, ellos siguen su cotidianidad, viviendo a su ritmo, y tiene que ser el contribuyente el que finalmente se apriete el cinturón. Esa es la realidad también en España. A pesar de todo, la previsión macroeconómica es que sigamos creciendo, no a los niveles que se preveían inicialmente. Yo creo que ahora mismo está del orden de un 5 y algo %, no sé, un 5,3%, la previsión que tiene el Banco de España.
seguiremos creciendo, pero tenemos un déficit enorme. Es que la deuda pública española es de las mayores del mundo. Tenemos no una deuda pública nada enorme. para solucionarlo. Sí. Nada. Pero es una deuda pública en España, una deuda pública en las autonomías, o sea, es tremendo lo que hay. Es así. Bueno, como comentaba, para cerrar el bloque nacional, si os parece, tenía 2 temas preparados en referencia a Cataluña, pero me comenta que vamos un poco fuera de tiempo, así que me voy a centrar en el que nos mueve mucho últimamente. Cataluña siempre va fuera de tiempo. Sí, bueno. Los gobernantes catalanes van fuera de tiempo siempre. Bueno, en diciembre del año 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó la obligatoriedad de impartir un mínimo de un 25% de clases en castellano en las aulas, en los colegios, escuelas catalanas. Esta decisión ha sido avalada por el Supremo y debería de haber entrado en vigor antes del 22 de marzo pasado. Frente a esto, lo que ha sucedido es que el Departamento d'Educació de la Generalitat de Cataluña ha remitido a la Justicia la reforma de la Ley de Política Lingüística, para así intentar esquivar la obligatoriedad de este 25%. Y para ello, evidentemente, ha estado apoyado por el Partido Socialista de Cataluña, Podemos y Esquerra Republicana. Nos preguntamos, todos los catalanes que defendemos este 25% y, por qué no, incluso más, en las aulas, ¿dónde está ahora mismo el Gobierno de España? El Gobierno de España tendría la potestad, si quisiera, de obligar ante los tribunales a que se cumpla esta sentencia. ¿Hacia dónde está mirando actualmente el Gobierno de España? Esquerra Republicana, imagino, ¿no? Pero ¿qué piensa hacer? ¿Qué perspectivas tenemos en Cataluña en referencia a la sentencia? Por ejemplo, Manu. Bueno, la verdad es que si del Gobierno de España dependiese, evidentemente no tendríamos esta sentencia y no se lo cumpliría. Ellos están más centrados en su mesa de diálogo, en su cambio de cromos, y hay que recordar que el Partido Socialista / Podemos gobiernan en España con el apoyo de Esquerra Republicana, entre otros, ¿no? Y que aquí Esquerra Republicana tiene ciertas complicidades también con el Partido Socialista, o como la Diputación de Barcelona, el Partido Socialista gobierna con Junts per Catalunya. Por lo tanto, aquí pues hay unos vasos comunicantes y por lo tanto, si de ellos depende, vamos mal, ¿no? Yo quiero agradecer el trabajo que han hecho muchísimas familias, muchas entidades para conseguir esas sentencias que durante mucho tiempo muchos hemos defendido y que finalmente se ha conseguido. Pero al final, como padres, ¿nosotros qué queremos para nuestros hijos? Queremos lo mejor. Y la lengua sirve para unir, no para dividir. Al final, hablar del 25%, ¿de qué estamos hablando? De que se haga una asignatura más a la semana en castellano. ¿Realmente eso significa un ataque para nuestros hijos, para aprender el catalán? Yo entiendo que no. Nosotros hemos defendido y seguimos defendiendo un modelo donde si en lugar de 2 idiomas podemos tener 3, mejor. Si nuestros hijos, además de castellano y catalán, pueden aprender en el sistema público también el inglés, mejor. Lo que no puede ser es que las élites que gobiernan en Cataluña llevan a sus hijos, porque se lo pueden permitir, a colegios caros de inmersión lingüística en idiomas extranjeros, y nosotros, si queremos que nuestros hijos sepan hablar francés, inglés o otro idioma, hay que pagar una academia. Y tenemos que pagar nosotros dinero de nuestro bolsillo. ¿Cuándo habrá un sistema público de educación de calidad que permita además que aprendan y sean competentes en catalán, en español, en inglés? Porque eso sería lo ideal, porque es el mejor legado que un padre le puede dejar a su hijo, ¿no? Y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo eso. Y vamos a seguir ayudando a esas entidades y a esos padres que están exigiendo que se cumpla la ley, y entendemos que lo que hay que garantizar al final de todo es que nuestros hijos sean competentes a nivel lingüístico, no en 2 idiomas. Vivimos en un mundo global, como pone de manifiesto pues esta reunión que hemos tenido hoy, donde hemos hablado de problemas, por ejemplo, como en Ucrania, ¿no? Donde al final, cuando vayan al mercado laboral, van a tener un cliente en Brasil, un proveedor en China o en Estados Unidos. Al final, lo que necesitan nuestros hijos es ser competentes y tener herramientas en su día a día. Y no forzar, al final, un debate ficticio del enfrentamiento que necesitan precisamente esos que nos gobiernan en Cataluña, porque ellos viven de esto. Y antes se ha comentado aquí, es que tienen mucha gente viviendo del momio, tienen mucha gente bien pagada por hablar más de España. Y ellos pretenden seguir en ese estado, en esa noria que no para de dar vueltas. Y para ello hace falta la confrontación, para eso hace falta apretar constantemente en el sistema educativo a unos niños que lo que quieren es aprender, quieren pasárselo bien, y por lo tanto nosotros como padres tenemos que garantizar lo mejor para ellos, que es que aprendan el español, que es un idioma de 500 millones de hablantes a nivel mundial, pero es que además es nuestra lengua de nuestro país. O sea, ¿qué país tortura su propia lengua en su territorio, ¿no? O sea, es algo increíble, donde queremos evidentemente que sepan español,
y saber catalán, si es que una cosa no está reñida con la otra. Si nuestros hijos, afortunadamente, cuando uno es pequeño es una esponja, luego cuando somos mayores nos decimos, si yo hubiese estudiado antes tantos idiomas, no, porque ahora no me entra el inglés, no me entra el alemán. Hombre, pues ahora aprovechemos que nuestros hijos tienen esa capacidad y que al final tenemos un sistema educativo que además tiene otras carencias, que en Cataluña tenemos 1000 barracones, que cuando yo fui alcalde de Castelldefels me enfrenté a la Generalitat de Cataluña para que a nuestros hijos en Castelldefels no estuvieran en barracones, y al final fue el ayuntamiento el que tuvo que pagar un instituto público, porque la Generalitat de Cataluña, el señor Artur Mas, más sus socios de gobierno, pues pretendían que los vecinos de Castelldefels tuvieran menos oportunidades que el que vive, por ejemplo, en el Paseo de Gracia de Barcelona. Y a mí no me parece justo, porque yo quiero lo mejor para nuestros hijos. Y por tanto vamos a seguir insistiendo en lo importante de la lengua, del conocimiento de todas las lenguas, pero también en un sistema público de calidad, en unas instalaciones de primer nivel. Porque muchísimo dinero nos cuesta la enseñanza en Cataluña para luego tener lo que tenemos. Insisto, 1000 barracones, estudiantes de primera y de segunda en función de dónde viven, y no me parece adecuado. Es decir, que yo estudié en un barracón, estuve 2 años en un barracón y pasé mucho frío. Y cuando llovía, vamos, de barra hasta el cuello. O sea que gracias por tu esfuerzo para quitar los barracones. ¿Juan Carlos? Sí, vamos a ver, mira, el objetivo de la inmersión lingüística, que lleva muchos años funcionando en Cataluña, es la erradicación del castellano como lengua en las calles y en los pueblos de Cataluña, o sea, eliminar esa lengua. Este es el objetivo, me lo han confesado en mi nacionalista, o sea, es conseguir generaciones de niños que salen de la escuela, todos catalanoparlantes, y que la segunda lengua materna, el castellano, pues dejen de utilizarle porque socialmente ya utilizan el catalán. Este era el proyecto inicial. Les ha salido mal porque, entre otras cosas, la globalización va en contra de eso. Entonces se dan cuenta que los alumnos catalanoparlantes, muchos de ellos ya se pasan al castellano, que esto es lo que les pone nerviosísimos, que hijos de familias catalanas utilicen el castellano, y luego los chicos de pares de familia castellano-parlante pues pasan por la inmersión lingüística, acaban los estudios con nivel C de catalán, pero no utilizan el catalán hablándolo perfectamente. Entonces, esto es el fracaso del sistema. Entonces, para ellos, claro, un nacionalismo que se fundamenta en la lengua, porque no hay otro fundamento, porque tú coges un extremeño en catalán y hoy en día, con la globalidad, las costumbres, bueno, igual uno come más butifarra y el otro come migas, pero más o menos son lo mismo, son españoles. La única diferencia es que uno habla catalán y el otro no. Entonces, el nacionalismo catalán, a diferencia de otros nacionalismos, todo lo centra en la lengua. Para ellos es la piedra angular de todo. Si se les desmonta eso, se les desmonta todo el chiringuito nacionalista, el hecho de diferencial, etcétera, etcétera. Entonces, ellos van a dar el callo y van a hacer la batalla final por este tema. Entonces, aquí es lo que yo llamo que en Cataluña tenemos políticos salvajes. Político salvaje o asalvajado es un político que las sentencias judiciales le resbalan, no van con él, que esto es horroroso. Esto, imagínate, en Francia y Alemania, un dirigente político que en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, el alcalde o el presidente de un land alemán dice que no, que eso no va con él y que no va a cumplir la sentencia. Vamos, es que no lo sé, pero supongo que la policía a ese señor lo detiene automáticamente. Con lo cual, aquí en España, ¿qué ocurre? Que el gobierno, que sería el encargado de ejecutar esa sentencia, porque la sentencia obliga a la Generalitat, pero también obliga al Estado central, ¿qué pasa? Que el gobierno pues está por la desobediencia judicial de la sentencia, que eso es brutal, o sea, eso es la quiebra del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es Estado de Derecho, que el Poder Judicial controla el Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, los dictámenes y las sentencias y resoluciones del Poder Judicial son sagradas y las tiene que cumplir, que es la grandiosidad del Estado de Derecho, desde un señor de abajo, un simple ciudadano, hasta el presidente del gobierno, hasta el rey de España. Abarca a todo el mundo, entonces no vale, no. Para los impuestos, que sí, que se cumplan las sentencias, las leyes, para la gente sí, ahora nosotros los políticos las sentencias no nos afectan. Pues bueno, esto ya es motivo que lo tenía que hacer el gobierno, y si no hace el gobierno, otros lo van a hacer, no señala a nadie, que es un artículo 155, que ojo, el 155 no tiene por qué ser general, de suspender la autonomía. Se puede suspender, por ejemplo, la educación. El departamento, la Consejería de Educación, pasa al Gobierno Central y el Gobierno Central aplica esa sentencia. O sea, un 155 parcial. Porque es que esta gente, o sea, el 155 es la fusta, es el palo, pero es que no tienen otra cosa. Tienes que ir así con esta gente. Porque tiene la deslealtad a España
Y la deslealtad a la Constitución y a la deslealtad a la democracia y a las libertades públicas de los catalanes la tienen vigente y la van a aplicar siempre. Con lo cual es lamentable, pero tienes que ir así. Por ejemplo, he puesto antes el ejemplo alemán. En Alemania, apelaciones de los Land, que son las autonomías de allá, por un tema al Tribunal Constitucional alemán, puede haber 1 o 2 al año. Aquí, de las autonomías al Tribunal Constitucional y del Estado al Tribunal Constitucional, hay cientos o miles cada año de apelaciones. O sea, el Estado Constitucional es el que tiene que dirimir las batallitas entre las autonomías y el Estado central. Por eso nosotros entendemos, y al cabo ya, que el Estado de autonomías es un Estado fallido que debe ser liquidado, reformado, evidentemente clausurado, porque es que no, económicamente es inviable y políticamente es insostenible. Matías. Bueno, yo voy a ser mucho más breve, pero primero me voy a ahorrar exponer la posición de Ciudadanos respecto a la lengua, que yo creo que todos los que estáis aquí la conocéis sobradamente, y llevamos ya 15 años pues, abriendo ese debate y manteniendo ese debate totalmente vivo en el ámbito parlamentario y también en el ámbito judicial, porque hay que recordar que hace muy poco pues hemos presentado denuncia en Fiscalía contra los 2 últimos consejeros de Educación, sus secretarios generales, precisamente por el incumplimiento de esta famosa sentencia que ya es ejecutiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga como mínimo al 25% lectivo de una de las 2 lenguas oficiales, y en este caso sería el español o el castellano, que es la lengua que está intentando pues, eliminarse o arrinconarse en el sistema educativo catalán. Recuerdo tu pregunta, Eva, en el sentido de que ¿qué cabe esperar del Gobierno de España? Del Gobierno de España cabe esperar lo que está haciendo. O sea, porque realmente hay que recordar que ya en su día el PSC fue el gran ideólogo de la inmersión lingüística, pero es que hoy en día también el PSC ha sido el que ha montado la coartada perfecta con esta proposición de ley, proposición de ley que han presentado 4 grupos, hay que recordarlo, el PSC como mayoritario de la Cámara, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y en Comú Podemos. O sea, Podemos, esos 4 grupos. Es verdad que Junts, que es ahora mismo pues una formación política que está intentando saber qué quiere ser de mayor, porque está en una situación tremenda de división interna también, pues se ha sentido, se ha atemorizado, se ha asustado del alcance en sus correligionarios de esa proposición de ley. Pero al final lo que propone esa proposición de ley es llamar lengua de enseñanza a lo que realmente es lengua lectiva, es un marear la perdiz. Y efectivamente estamos en un Estado social y democrático de derecho que está plenamente vigente y que los tribunales, lamentablemente digo, son solo los tribunales los que están manteniendo el pulso contra un separatismo que decía Juan Carlos que es lingüístico. Yo diría que es claramente etnolingüístico, es así. No predomina la vertiente etnicista porque está muy mal vista, pero si pudieran, desde luego, la utilizarían como capital, y yo creo que aquí hay alguna persona que también sabe por dónde voy en ese sentido. Y bien, lo que cabe esperar es que efectivamente al final esa sentencia yo creo que se han tirado un tiro en el pie, es así. Recurrieron a destiempo, el Tribunal Supremo la ha ratificado y es una sentencia plenamente firme y se va a tener que cumplir sí o sí, y desde luego marear la perdiz les va a servir durante poco tiempo. La descarga que tienen es, por una parte, intentar excusarse en ese nuevo proyecto de ley o proposición de ley que han presentado esos grupos, y también descargar su responsabilidad política y penal, en su caso, en los directores o en el claustro de los propios centros educativos, y esa excusa no les va a servir. Por lo tanto, tiene corto recorrido. Como decía Juan Carlos, hay una desafección creciente, incluso entre catalanoparlantes respecto al uso cotidiano del catalán en muchas zonas de Cataluña, y digamos que solamente en la Cataluña más profunda es donde están manteniendo el estandarte, pero cada vez creo que se están batiendo más en retirada, y es una batalla que tienen perdida, es así.
Yo en ese sentido quiero ser optimista, agradecer también el esfuerzo que han hecho pues, las entidades, en especial tal vez a la Asamblea por la Escuela Bilingüe, pero en todo caso yo creo que todos estamos en esa batalla y es una batalla que se les ha torcido y bueno, van a perder esta batalla y esta guerra, seguro. La verdad es que daría para mucho más, hay muchos más temas que tratar, pero evidentemente ya llevamos una hora y creo que ya es un día que para ir para casita, ¿no? Lo que sí que me gustaría es preguntar en el público si hay alguna pregunta. Pues sí, Ana María Torrijos, por favor. Porque no pretendo obligaros a una respuesta en absoluto. Sí, la tengo en la mente toda mi vida y he estado luchando por ello. La palabra luchar no me gusta, pero he estado trabajando por ello, ¿no? No consiste en, porque estamos en un momento globalizante, tal cual, en aprender muchas lenguas, tal inglés, alemán, no es eso. Es la lengua vehicular para niños y adolescentes, que es lo que organiza el cerebro, organiza las neuronas, los contactos, aprender historia, aprender matemáticas, aprender todas estas medidas en la lengua vehicular de tu origen. Si en Cataluña hay dos, la oficial de toda España, la oficial, hay que haber libertad. Y por lo tanto, la otra lengua que vayan a elegir los padres o la familia, pues que sea incorporado como idioma. Y si quieren incorporar el alemán, el chino, que incorporen todos los que quieran. Pero la lengua vehicular es la que estructura la mente, la que te da los conceptos, la que te permite vivir como persona humana. Y eso no se está dando en la clase política. Y eso, por tanto, un 25%, sí, pero es que para mí eso es nada, es el pasito de una hormiguita. Simplemente eso. Gracias. La palabra... Yo, para puntualizar el tema, estoy totalmente de acuerdo. La fase preescolar y los primeros cursos de primaria son esenciales. Es cuando, digamos, el niño o la niña se le abre la mente al mundo, eso es así, y recibe pues, todo la base para su educación. Y en eso también estamos trabajando en ese ámbito para presentar una propuesta desde Ciudadanos, que la tenemos ya bastante elaborada y que la presentaremos en sociedad, espero, previsiblemente antes del verano, a ver si nos da tiempo, pero que estamos trabajando en esa cuestión. Señor Francisco Oya. Buenas tardes. Quería plantearles una pregunta acerca de las relaciones que han tenido pues, el separatismo catalán con el gobierno ruso a la hora de montar el procés en el año 2017. De alguna manera ha sido reproducir lo que hizo el gobierno norteamericano cuando fomentó el Euromaidán, la rebelión contra el presidente ruso Yanukovych, ¿no? Entonces, es un tema que creo que merece la pena que se investigue en el Parlamento español y, por supuesto, también en el Parlamento catalán. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que han estado haciendo los separatistas catalanes, qué relaciones han tenido con gobiernos extranjeros para presentar una rebelión, un proceso de secesión, que es lo que fue en definitiva. Entonces, los partidos constitucionalistas tienen previsto presentar alguna petición en este sentido, tanto en el Parlamento catalán como en el Parlamento nacional. Las hemos presentado ya, Las hemos presentado ya y en el caso del Parlamento catalán, ahora Juan Carlos hablará de las Cortes, pero en el caso del Parlamento catalán la mayoría lo ha rechazado. Es decir, que aquí hay unas mayorías que es una aritmética, una pura aritmética, que ha rechazado ese planteamiento. Afortunadamente también hemos abierto la vía europea, es decir, el Parlamento Europeo sí que ha tomado ya cartas en el asunto y va a entrar a fondo en esa cuestión porque es una cuestión que preocupa y mucho en el ámbito de la Unión. Y Juan Carlos, sí, se está trabajando en este tema y una cuestión muy sencilla, muy brevemente. Vamos a ver, el denominado procés, que era la consecución de la República Catalana, estos políticos de aquí buscaron todos los aliados posibles, habidos y por haber, porque no creen en el demonio. Pero si creyesen el demonio, habrían hecho un conjuro para que se apareciese el demonio, como las brujas hacían, y les consiguiesen la independencia. No lo hicieron, pero buscaron otros demonios. Y buscaron la alianza de Putin, y a Putin no está demostrado, pero bueno, se demostrará, espero que sí. Con el tiempo se demuestra todo. Todo lo que era desestabilizar Europa le iba bien, ya pensando en el tema de Ucrania. Has dicho tú que en 2014 ya lo tenía pensado.
a ver, no mandó tropas porque alguna compensación Bueno, hubo las mandó en ese Crimea, sentido. el Las 14 mandó a de Crimea, se habló de unos paracaidistas rusos que venían aquí, una serie de cosas, no sé si es verdad o no, pero claro, a Putin le interesaba la independencia de Cataluña como la independencia de Córcega o cualquier independencia de un territorio europeo. Era un tema de desestabilizar Europa de cara a debilitar a la OTAN, simplemente eso. No, así es. Por ahondar un poco más en la cuestión, eso lo hemos visto también en las elecciones de otros países, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha intentado por parte de Rusia influir en el resultado electoral, tanto la desestabilizar el bloque OTAN y por lo tanto buscar pues, ese apoyo de los separatistas en Rusia, vamos, es que formaba parte del guión, ¿no? Lo que sí que está claro es que ahora pues alguien tendrá que dar explicaciones, porque ha habido gente que con dinero público se ha ido de excursión hasta Rusia o por Europa para tener unos contactos que atentaban contra la unidad de nuestro país y contra la integridad de Europa, y por lo tanto yo espero que al final sea o bien en sede parlamentaria, que va a ser muy difícil, como decía Matías, en Cataluña el Parlamento no va a entrar en esta cuestión, pero esperemos que al final, o a través del Congreso de los Diputados, cuando cambie la mayoría, o si no vía la Unión Europea, que al final los políticos que han tenido estos contactos, como decía Rufián, que jugaban a James Bond, pues que ahora queden la cara ante las administraciones, ante los parlamentos y ante los tribunales y toca. Claro. Perdón, y es una constante, en la política rusa, porque ya la antigua Unión Soviética financiaba a todos los partidos comunistas de Europa y muchos grupos terroristas también. Exacto. Para crear terrorismo, para desestabilizar, para derribar gobiernos o para implantar el comunismo en Europa. Esto ya se ha hecho desde el año 45 hasta los años 70. Yo quería hablar de una simple anécdota, que es que abierto ese debate en el Pleno, en el Parlamento, estar hablando de esta cuestión, y los aspavientos, los escarafalls, que dicen en catalán, ¿no?, que hacían desde la bancada sobre todo de Junts, que serán los más aludidos, cuando el propio Alay, el propio machaca, por llamarlo así, de Puigdemont, reconocía en Catalunya Radio que efectivamente que había ido a Rusia a hablar y que desde luego pues no habían estado hablando de cava o no habían estado hablando simplemente de caviar, que habían estado hablando pues de lo que les interesaba, y lo que les interesaba es qué apoyos podían tener, porque están locos porque alguien pudiera decir no, pues yo reconozco la República Catalana esa de los 8 segundos, ¿no? No, pues el mono igual de caviar sí, Sí, es muy sibarita. Bueno, a ver lo que le queda, porque Puigdemont también empieza a tener las horas contadas. Una pregunta para debatir, era un tema de Puigdemont, pero eso ya lo dejamos para el próximo Está día. pillado. Puigdemont está pillado. Una última pregunta. Nos envía el público desde la plataforma La Silenciosa Cataluña. Nos preguntan si alguno de estos partidos aquí presentados tiene en sus propuestas electorales el cambio del sistema electoral. Bueno, yo lo he dicho anteriormente, es necesario cambiar un sistema electoral. De hecho, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España, ofreció a los otros partidos el poder llegar a un acuerdo para cambiar las leyes electorales. Yo lo recuerdo porque en aquel entonces era alcalde y estaba en la Federación Española de Municipios y Provincias, y el Partido Socialista / sus socios se opusieron radicalmente, ¿no? Y en aquel momento no se cambió porque se buscaba el consenso. Faltaba un año para las elecciones municipales y lo que hubiera utilizado la izquierda es acusar al Partido Popular de cambiar las reglas del juego en el último momento antes de jugar el partido, ¿no? Pero sí que entendemos, y lo llamamos el programa electoral, la necesidad de una reforma electoral, sobre todo que al final permita que el que gobierna lo pueda hacer con todas las herramientas, porque ahora es muy fácil, ahora pactan 10, yo no soy alcalde de Castelldefels porque pactaron 10 partidos, ni uno, ni dos, ni tres, para desbancar al Partido Popular, para que no siguiéramos ni en Badalona ni en la ciudad de Castelldefels, y ahora cuando tienen que rendir cuentas, esos que gobiernan, la culpa siempre la tiene el socio. Yo es que no puedo reformar esta calle porque mi socio no lo permite. El socio le echa la culpa al otro, el otro al otro, y al final la culpa siempre acaba siendo de la oposición, porque al final los malos de las películas son otros, ¿no? Por tanto, es necesaria una reforma electoral y quien gobierne tenga todos los instrumentos para que luego no valgan excusas de decir, no, es que esto no me han dejado hacerlo. Si usted promete una cosa, la tiene que cumplir porque va a tener todas las herramientas. Y yo confío en que esa reforma llegue algún día por el bien de nuestro país, pero también para que los ayuntamientos vuelvan otra vez a funcionar. Si quieres una reforma electoral de calado profundo, suprimir las elecciones autonómicas. Al no haber autonomías, no hay elecciones autonómicas. Bueno. Generales, municipales y europeas, punto. La pregunta era si estaba en los
No, yo trapichando peus de terra, hablando de la realidad, hablando de lo que tenemos, y lo que tenemos es un marco constitucional concreto y un Estado autonómico. Nosotros, ciudadanos, hemos planteado como proposición de ley, tanto en las Cortes, tanto en el Congreso, como en el Parlamento, la reforma de la ley electoral. La reforma de la ley electoral, que probablemente no fuera en la misma línea de lo que comentaba Manuel hace un momento, pero sí que fuera en una línea en que hubiera pues, una correlación más proporcional entre lo que el ciudadano quiere, lo que el ciudadano vota y la representación que tiene finalmente en la Cámara de turno. Los municipios tienen una ventaja desde el punto de vista electoral, que es que si no hay acuerdo entre esas fuerzas atomizadas que finalmente impiden que la fuerza mayoritaria consiga la alcaldía, pues será la fuerza mayoritaria la que en minoría pues disponga de la alcaldía, y por la vía del edicto y por otras vías se ponen de que acuerdo ya siempre. no, se ponen de acuerdo siempre. Sí, no, pero bueno, siempre no, porque realmente bueno, yo he visto ya varios ayuntamientos donde es la fuerza más votada la que ha gobernado. La última vez que lo he visto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tarragona, que fue el caso, ¿no? Por lo tanto, esa es una diferencia que hay fundamental, y lo que sí que habría que buscar es una fórmula que permitiera que, bueno, que de alguna forma pues la fuerza más votada, a partir de un determinado resultado, pues tuviera esa capacidad de gobernar. Pero hay fórmulas, hay muchísimas. Es un debate que en Cataluña está absolutamente cerrado, porque le conviene mucho al nacionalismo que esté como está, porque ahora mismo tanto el reparto de escaños como la representatividad que tiene el elector sale muy beneficiado el separatismo en Cataluña, porque hay 3 circunscripciones, sobre todo la de Lérida y la de Gerona, la de Lleida y la de Girona, que están pues claramente sobre representadas respecto a la de Barcelona, por supuesto, que es la que está más infrarrepresentada. Y fórmulas hay muchas, O sea, en todo caso, lo que no se quiere es abrir ese debate, y el separatismo, cuando habla de reforma de la ley electoral, lo hace con la boca pequeña, porque no está en su pensamiento acometer esa reforma, que de hecho, si no recuerdo mal, hace 3 legislaturas se abrió en el Parlamento de Cataluña y hubo una ponencia de ley electoral que finalmente no llegó a buen puerto, por lo que acabo de decir, porque al separatismo no le interesa. Una última pregunta en el público. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, quiero plantear que los enemigos de España llevan ya más de 40 años actuando impunemente. ¿España tiene mecanismos para defenderse o no lo utiliza? Hombre, pues sí que hay mecanismos para utilizar. Nosotros, en nuestro programa electoral, está la ilegalización de partidos separatistas porque quieren destruir al Estado en Cataluña y en el País Vasco, y quieren amputar una parte del territorio nacional. Evidentemente no es que sea una cuestión solo de Vox, porque esto funciona en Francia, funciona en Portugal, funciona en Alemania, funciona en Estados Unidos, en la mayoría de países del mundo funciona, menos en España. Por lo que he dicho antes, aquí se financia con dinero del Estado partidos separatistas que quieren suicidar o dañar al Estado. Con lo cual esto no es de recibo, no es democrático y no encaja en los parámetros de un Estado de Derecho. Y luego partidos de extrema izquierda que quieren derrocar el sistema democrático, las libertades públicas, como ha pasado en Venezuela con estos bolivarianos, y aquí en España tenemos algunos ejemplos parecidos, que quieren arrebatarnos las libertades públicas y el Estado de Derecho y nuestros principios fundamentales como país democrático. Estos partidos o se meten en la vereda democrática y respetan los derechos de los españoles, o en principio, claro, la idea es ilegalizarlos, porque son partidos antisistema, que antisistema siempre hay. Salen a la calle, queman contenedores, vale. Pero cuando los antisistemas los tienes metidos en las Cortes o en los Parlamentos, claro, son muy peligrosos. Son gente dañina porque quiere derrocar el sistema democrático. ¿Quién? Sí. Estado central. Hombre, porque está en el gobierno gracias a ellos, así de sencillo. Con lo cual tiene deudas con ellos y hace su política. Lo hemos visto ahora mismo con el tema de la sentencia del 25%. Tenemos un Estado que está vendido a los ex filoetarras, está vendido a la CUP, está vendido a Esquerra, etcétera, etcétera. Y estos son sus apoyos. Con lo cual, si defendemos, por ejemplo, soberanía energética, también tenemos que defender soberanía política. Un Estado no puede estar regido por un gobierno que está al dictado de los enemigos de España, como usted ha definido. Sí, por puntualizar un poco, centrar el tema, ¿no?
España, en cierta forma, es una excepción en nuestro entorno democrático, pero no lo es tanto por la normativa o por el ordenamiento constitucional como por la dejación de funciones que con demasiada frecuencia ejerce el Gobierno central. Y esto históricamente es lo que ha pasado. El Gobierno central se ha apoyado históricamente en el separatismo y se ha sentido cómodo con ese apoyo. Y le cuesta mucho tomar decisiones. Hoy mismo había declaraciones de la ministra de Justicia, una pregunta concreta que le han hecho en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, sobre si España iba a recurrir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenatoria al Reino de España porque con 12.000 euros de indemnización a un etarra condenado porque no se le había permitido que eligiera a su abogado defensor. El plazo termina el próximo lunes, el día 18, y la respuesta de la ministra es que, bueno, que no hay que atosigar a la Abogacía del Estado, que la Abogacía del Estado lo está estudiando, que tomará la mejor decisión, oiga, que no me voy a pronunciar ahora, no sea que Bildu se me mosquee y el señor Sánchez tenga dificultades para encontrar la llave del Falcon. Más o menos esa sería la lectura. Y desgraciadamente tenemos esa visión con demasiada frecuencia desde el Gobierno de España. Hay que ser conscientes. No, el Estado de fallido no tiene nada, porque si el Estado hubiera sido fallido, estaríamos en una República Catalana, estaríamos en una situación diferente. Hablando de República Catalana, una noticia de último minuto, el señor Aragonés ya ha anunciado hoy también que a partir de ya, el 14 de abril, será el Día de la República, por supuesto, el Día de la República Catalana, conmemorando que el 14 de abril del 31, después de las elecciones municipales, el señor Macià, uno de los próceres de Esquerra, pues proclamó durante 3 días la República Catalana, y lo van a recordar año tras año porque no tienen otra cosa que hacer. Bueno, básicamente, al hilo de la cuestión que ha planteado, en estos últimos 40 años las amenazas han sido muchas y yo creo que las hemos vivido y las seguimos viviendo. Amenazas cuando tuvimos el golpe de Estado, el de Tejero, cuando hemos tenido el golpe de Estado aquí en Cataluña, y luego se ha demostrado la fortaleza del pueblo español, que ha salido a las calles. Y recuerdo las manifestaciones históricas que organizó Sociedad Civil Catalana, se ha respondido, se ha estado ahí, y por tanto yo creo que es una de las grandes fuerzas que tiene nuestro país precisamente, y por tanto no nos van a doblar, ¿no? Y yo estoy muy contento y muy satisfecho de haber visto el otro día cómo se llenó el estadio de Cornellá de gente, de muchos catalanes que la llenamos con banderas de España, España y catalán, y al final yo creo que sí que hay que cambiar algunas de las leyes que tenemos. Yo antes he insistido, no puede ser que un gobierno central dependa al final de 200.000 votos y que esos 200.000 votos condicionen a 47 millones de españoles. Hasta que no cambiemos eso, que es el pecado original, pues vamos a estar con esos condicionamientos que al final quien perjudica y quien recibe al final los problemas son los ciudadanos, y en este caso sobre todo especialmente los que vivimos aquí en Cataluña. El problema, Manuel, está no en que dependa de unos pocos cientos de miles de votos, sino que esa dependencia finalmente no le penalice y vuelva a la contienda electoral y saque un resultado, si no igual, parecido o incluso a veces mejor. Ese es el problema, porque otras opciones se han podido manejar siempre y no se han tomado. Y podemos mirarnos en nuestros padres en democracia en Europa, donde en otros países pues con mucha facilidad se buscan pactos de Estado, incluso pactos multibanda, como es un caso paradigmático de un país pequeño, realmente es un país pequeño, pero un país importante desde el punto de vista de la democracia, que es Dinamarca, en que son capaces de jugar a muchas bandas y conseguir además algo que es importantísimo, que es que el gobierno tenga margen de maniobra para gobernar, pero que sea un margen de maniobra relativamente limitado, porque hay compromisos de Estado que están asumidos por ese acuerdo, ese gran acuerdo de gobernabilidad que se toma en el Parlamento, y ya esa parte presupuestaria, digamos el grueso de medidas de calado en el ámbito político, se toman desde el Parlamento y obligan al Gobierno, y el Gobierno se siente obligado por ellas y tiene un margen de maniobra para su política propia, pero relativamente reducido. Se puede trabajar, en democracia hay muchísimas fórmulas. Nosotros creo que no tenemos un Estado fallido, lo repito, es un Estado que se puede reformar. La pretensión que tiene Vox sería suprimir las autonomías. Yo creo que efectivamente las autonomías son un sistema de Estado de nuevo rico,
en su momento. Éramos un país todavía con una diferencia enorme en cuanto a capacidad económica respecto al conjunto de Europa y, sin embargo, hicimos una apuesta de máximos, una apuesta muy arriesgada, pero también hay que tener presente que es una apuesta que está ya muy consolidada en el conjunto de la sociedad española y es muy complicado el suprimir las autonomías. Otra cosa es que se puedan reformar las autonomías, otra cosa es que haya que pensar en lo que hemos propugnado muchas veces, que es que tenemos hipertrofia administrativa, que hay determinados poderes en el ámbito del Estado que están sobredimensionados y que no corresponden a la utilidad última. Entonces hay mucho trabajo por delante y lo que falta es voluntad política y, desde luego, consenso para conseguir ese trabajo que llega a buen fin. Yo quiero hacer un apunte en relación como los dos habéis hablado del tema de las comunidades autónomas. Yo creo que las comunidades autónomas no son el diablo. El problema no es la comunidad autónoma en sí o las competencias, es luego quién ejerce la competencia, ¿no? La desgracia que tenemos es el gobierno que tenemos, y a qué costo. Como tenemos en Cataluña, ¿no? Porque yo recuerdo durante la pandemia que gracias que hemos tenido comunidades autónomas, que ha sido un contrapoder a Pedro Sánchez. ¿Qué hubiese pasado en plena pandemia si no hubiesen existido esas comunidades autónomas que ponían un poco de sentido común? Y todos seguro que os habéis reunido con un montón de asociaciones, de entidades en plena pandemia que a mí me decían, ojalá tuviésemos en Cataluña un Ayuso, ¿no? Que le plantó cara a Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto, las comunidades autónomas bien entendidas y bien gestionadas es un contrafuerte de nuestro Estado democrático. Pero mal gestionadas se convierte en algo diabólico, como es lo que estamos viviendo en Cataluña. Por lo tanto, el problema no estriba en la comunidad autónoma en sí, sino luego cómo se gestiona la comunidad y por quién se gestiona, que es muy diferente. Manu, tú lo que pretendes o lo que planteas es como el contrapoder de las comunidades autónomas contra el Estado central, especie de guerra administrativa, que las comunidades autónomas se oponen al Estado central. Yo lo que entiendo, lo que tiene que haber es que el Estado central funcione bien. Y hay una cosa muy clara, el sistema autonómico es legalmente dar un chorro de dinero con subvenciones y con cargos y con puestos a los nacionalistas. Es así. En Cataluña es así. Y en el País Vasco y en todas partes. Y a los corruptos también. Defender el sistema autonómico quiere decir que vamos a estar subvencionando constantemente aquí en Cataluña a Esquerra, a Junts, a la CUP, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, pongamos que aquí hay elecciones autonómicas y pongamos que sale el presidente, sale el presidente de la Generalitat, el señor Garriga. O sale, yo qué sé, pues sale uno de vuestro partido. Sí. O sale Alejandro Fernández. ¿Qué estaría en el poder? 4 años, luego, 8, ¿vale? Harían lo que podían, pero luego vendría otra vez otro presidente de Junts, un presidente de Esquerra y estaremos otra vez en lo mismo. Y como es un bucle, esto que se gira y es una cuestión nefasta porque, insisto, se está alimentando al nacionalismo con el sistema autonómico y, ojo, y sistemas, y ahora no quiero entrar en confrontaciones, como por ejemplo Galicia, y yo no quiero ahora crear un debate aquí, mucho menos. Más debate. Ya me habéis entendido. Centrándonos en Cataluña por puntualizar esta cuestión, la clave es que hay un solo Estado. Ahora Juan Carlos decía el Estado central. No, la administración central del Estado, el Gobierno de España, o llámale X, pero la Generalitat de Cataluña, igual que la Junta de Castilla y León, igual que la Comunidad de Madrid, es Estado. Y yo es algo que cada vez que tengo ocasión, en mis intervenciones en el Parlamento, insisto, en el último pleno lo volví a hacer. O sea, todos nosotros, señores, somos Estado. Usted, como presidente de la Generalitat, es Estado. Y esa es la clave. Y entonces, en un Estado descentralizado, como es el Estado español, la clave es la palabra lealtad. Esa es lo fundamental. Y lo que hay es lealtad instalada y deslealtad también en cierta medida consentida, como he dicho antes, el mucho mirar hacia otro lado por parte de quien tiene realmente la sartén por el mango, que la sartén por el mango la tiene el Gobierno de España, siempre y en toda ocasión. No, estoy de acuerdo con lo que dices y lo que tiene que primar es la lealtad institucional. Yo que he tenido la suerte de ser alcalde de mi ciudad, he podido tener proyectos y colaborar con la Generalitat de Cataluña en algunos, en otros con el Gobierno de España, y habitualmente no ha habido problemas. El problema ha salido cuando alguien ha cogido desde un punto de vista, especialmente siempre la Generalitat de Cataluña, y ha primado más el tema ideológico y de ruptura, simplemente por un tema estrictamente político, que no de colaborar con las administraciones, si no, no debería haber ningún problema, ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos un sistema descentralizado que permite además, cuando un vecino tiene un problema, ¿dónde va?
no va a la consellería, no va al ministerio, va a su ayuntamiento, que también es administración del Estado. El problema está, como bien dices, cuando hay deslealtad y cuando tenemos algunos políticos que utilizan las administraciones, pues como también ha comentado aquí el compañero de Vox, pues para alimentarla de asesores, de gente que al final, voceros bien pagados, para hablar mal del propio Estado. No puede ser que tengamos una televisión autonómica que nos cuesta 300 millones de euros a un sueldo promedio de 50.000 euros por barba, donde además tiene más trabajadores de TV3 que Telecinco, que Antena 3, que la 4 y que la Sexta juntas. Es que eso es inconcebible y es un mal uso de las competencias autonómicas que tiene en este caso el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hablaba antes Juan Carlos del hecho de que efectivamente el Tribunal Constitucional tiene que resolver muchas cuestiones en España. Lo que no se dice, y desde luego desde el separatismo en Cataluña no se dice, es que resuelve muchos más conflictos planteados por la propia Generalitat que no por el Gobierno de España respecto a la Generalitat. Y suele pasar así con todas las comunidades autónomas, porque al final pues tenemos una Constitución lo suficientemente abierta y en algunos temas lo suficientemente ambigua como para que se necesite el árbitro también con demasiada frecuencia. Esa es una diferencia de una Constitución que es ya veterana, porque es del 78, pero que es de las más avanzadas de Europa. No lo olvidemos eso. Pero un Estado en que cada comunidad supiera lo que tiene que hacer, sí. España, Alemania, cualquier otro país, no habría que acudir constantemente al Tribunal Constitucional. Cuando se acude constantemente al Tribunal Constitucional, quiere decir que la cosa va mal. Si tú vives en esta casa y tienes un vecino arriba y estás cada día con pleitos con él, quiere decir que no hay buena relación, no hay buena vecindad. Lo ideal es que tú no tengas que demandar al cliente, al vecino, perdón, ni que el vecino te demande a ti. Y esto es la democracia actual española, que están en litigio permanente en el Tribunal Constitucional las comunidades autónomas, ojo, las independentistas y las no independentistas. Esto Juan todas. Carlos, te pasa en Alemania con Landers y te pasa en Estados Unidos. En Alemania hay 1 o 2 al año, lo he dicho antes, Landers que acuden al Tribunal Constitucional, porque como cada Lander sabe su papel, si tú eres vecino aquí, sabes que no tienes que hacer cursos de flamenco a las 4 de la mañana al final, para mosquear al de arriba. Pues claro, pero es que tú a las 4 de la mañana haces cursos de flamenco, te va a poner una demanda, va a llamar a la Guardia Urbana. Y esto es la democracia española actual, que las comunidades autónomas nacionalistas y no nacionalistas, como quieren lo suyo, y no quieren nada para el Estado central, están constantemente con roces y con fricciones con el Gobierno central. Y acuden al Tribunal Constitucional porque es que el presidente del Gobierno, si tuviera autoridad, diría, pues esto se hace así y se hace así, porque soy el presidente del Gobierno. Pero como no respetan al presidente del Gobierno tampoco, ninguna autoridad, ni siquiera respetan al rey, hay que ir a los jueces. Al final tener en cuenta una cosa, yo que ya peino canas con motivo, porque ya soy bastante veterano, recuerdo la primera época de la democracia en que estaban las leyes de bases, que continuamente iban apareciendo leyes de bases y que eran, digamos, el referente para después el desarrollo legislativo autonómico. Eso es lo que se ha ido perdiendo, que haya una legislación básica clave, que esté clara y que sea además de obligada referencia para las autonomías a la hora de legislar. Entonces, cuando eso no se produce, pues hay esas disfunciones que hacen que haya conflictos competenciales que realmente no deberían estar si y eso le corresponde en este caso al Congreso de los Diputados, si la legislación básica fuera lo suficientemente clara como para obligar a la legislación autonómica a seguir unas pautas concretas y a no salirse de ahí. Yo creo que ya por hoy hemos debatido mucho. Creo que para ser el primer programa, la verdad, estoy muy contenta porque los tertulianos, como he dicho en un principio, sois de altura. Se ha notado. También la iniciativa, que hay que reconocerlo, que lo tenía que haber hecho nada más abrir, pero he entrado en materia nada más empezar. Bueno, como vendrás más días, a más programas, entonces ya me dices cosas. Muchísimas gracias, Manu, muchas gracias, Juan Carlos, Matías. Gracias a todos los presentes aquí en Cataluña Suma, a los que están a través de las redes viéndonos. Os esperamos en el próximo programa Actualidad de Debate. Y nada, un placer contar con todos ustedes, con vosotros, y hasta el próximo programa. Gracias.